Bienvenidos nuevamente a Oktoberfest 2022. En esta segunda jornada comenzaremos con la presentación de Álvaro Ortega. Esta vez el tema será All Electric Society, novedad en hidrógeno verde y gemelos digitales. Lo acompañará Mirko Torres, consultor para industria de procesos especialista en nuevas tecnologías asociadas a instrumentación y comunicaciones industriales. Les damos la bienvenida. Ahí Muy buenos días. está. Buenos días, Mirko. Buen día, Álvaro. Vamos a darle la bienvenida a esta sesión de segundo día de Oktoberfest 2022. Estamos contentos, estamos entusiasmados con todas las cosas interesantes de las que les vamos a hablar hoy día. Así que bueno, ojalá nos puedan acompañar toda la jornada. Nosotros les aseguramos que van a tener un contenido de calidad en esta sesión. Hoy día conmigo está Mirko Torres, que lo conocí esta semana, nos conocíamos por internet. Mirko trabaja en Argentina y me gustaría que te presentara, por favor, Mirko. Bueno, como ya dijo Álvaro, mi nombre es Mirko Torres Contreras. Trabajo en Argentina como consultor para aplicaciones de automatización del proceso, tanto a nivel de ingeniería como a nivel de training de personal. Tengo certificaciones como ingeniero Profinet y Profibus, como entrenador Profinet y Profibus, e instalador Profinet y Profibus a través de PI. Y estoy colaborando actualmente con Phoenix Contact para las aplicaciones de automatización de procesos. Muchas gracias por tu presentación. Yo he tenido la suerte de estar conversando esta semana con Mirko, su experiencia en comunicaciones, en implementaciones muy vasta. Y justamente es por eso que lo tenemos aquí, porque vamos ya a partir con el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a dar una revisión a la agenda de lo que vamos a hablar hoy día. Y esa agenda tiene, por decirlo así, dos pilares o dos partes importantes. La primera es cómo nosotros como empresa nos conectamos a través de esta campaña que de alguna forma aporta a la sostenibilidad y a poder reducir la huella de carbono, como es la All Electric Society, y cómo se han ido presentando algunos desafíos, como por ejemplo, de qué manera nosotros podemos mantener un suministro continuo de energía usando fuentes renovables que no son continuas. ¿Ya? Y de eso justamente se desprende lo que está relacionado con el Power to X, y lo vamos a aprender hoy día, qué relación tiene eso con el hidrógeno verde, qué estamos haciendo en Chile, si todo funciona bien, porque ustedes saben que los shows en vivo y la conexión a internet, etcétera, tienen algunos tropiezos. Vamos a visitar una planta virtual que tenemos disponible, ya les vamos a contar dónde la pueden ver ustedes mismos. Y en la parte final, Mirko nos va a presentar un concepto que desde nuestro punto de vista debiera revolucionar todo lo que es la comunicación para instrumentación en automatización de procesos, que es el concepto Ethernet APL. Probablemente algunos de ustedes ya quizás lo han visto, lo han escuchado. Hoy día vamos a aclarar algunas dudas, vamos a lanzar esta tecnología que de alguna forma tiene que ver con algunos lanzamientos de productos que vamos a hacer el próximo año, y además tenemos una sorpresa para el final, así que de ahí se las cuento. Vamos entonces a partir con la parte introductoria, en donde hacemos esta pregunta, que justamente está relacionada con lo que es la campaña o el Electric Society. ¿Por qué? Porque nace de estas necesidades, de las necesidades que ustedes ven, que no solamente nos preocupamos nosotros, sino que hay muchas otras empresas que están pendientes, ya sea fabricantes, ya sea industria, incluso la comunidad en general, de cómo el cambio climático nos afecta y cómo tenemos, y ojalá todavía estemos a tiempo de hacer un cambio para que esa situación se pueda revertir. Y de qué manera nosotros estamos buscando aportar ahí como una empresa de tecnología con parte de lo que nosotros les mencionamos ayer, con la parte de digitalización, que tiene como un apellido, no se alcanza a ver bien ahí las letras, están como en un fondo similar, que es sostenibilidad. Y esa sostenibilidad de alguna forma está relacionada con estos objetivos de desarrollo sustentable o sostenible, que probablemente ustedes ya los han visto, que es
iniciativa de varios países que se juntaron hace algunos años y definieron todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Y en esos objetivos de desarrollo sostenible, el número 7 está efectivamente relacionado con lo que nosotros estamos apostando, por decirlo así, con esta campaña. ¿Qué es lo que queremos al buscar que haya una energía limpia y al alcance de todo el mundo? Queremos conseguir menos y más al mismo tiempo. ¿Por qué queremos conseguir menos? Porque lo que queremos es reducir, ¿no es cierto?, las emisiones de CO, ¿cierto? Y queremos más energía limpia para que obviamente haya un desarrollo importante de la población. Y eso en definitiva busca generar un desarrollo de oportunidades a nivel económico, ¿ya? Y además se está transformando, ahí dice será, pero la verdad es que es un acelerador de la economía global. ¿Cómo nosotros contribuimos a este desafío? Bueno, con una serie de productos y soluciones, algunos de esos ustedes ya los conocen, pero nos enfocamos en 3 pilares fundamentales para poder ordenarlos de alguna manera, que son electrificación, digitalización y automatización, ¿ya? ¿Para qué? Para definir, ¿no es cierto?, esta iniciativa que nosotros hemos denominado Empowering the All Electric Society, o, digamos, apostando por una sociedad electrificada al máximo posible. Y esa visión define lo que ustedes están viendo en pantalla, que con energía ilimitada y sin emisiones dañinas podemos trabajar a partir de recursos renovables, queremos crecer de manera sustentable, queremos tener desarrollo obviamente de manera igualitaria, ¿verdad? Y con un adecuado balance, como dice la parte final, de 3 aspectos que son la ecología, la economía y obviamente la sociedad. Entonces, en este objetivo de desarrollo de energía limpia que sea al alcance de todos, algunos estudios indicaron que nosotros necesitamos de la energía del sol, por ejemplo, como fuente inagotable de energía, ese pedacito para satisfacer la demanda del consumo mundial de aquí al año 2030. ¿Por qué decimos el sol en la energía renovable? Obviamente por la energía fotovoltaica, probablemente eso es lo primero que se les viene a la cabeza, pero también el efecto que tiene el sol, ¿no es cierto?, en lo que son las corrientes de aire, ¿no es cierto?, y que pueden permitirnos generar también energía eólica. Y justamente basado en eso se presenta un desafío. ¿Y ese desafío cuál es? Que estas fuentes de energía renovables, como se llaman, no convencionales, lo que hacen es tener energía por un rato. Nosotros tenemos energía solar durante el día, hay algunos que durante la noche, tecnologías que pueden, pero finalmente no es una generación de energía continua. Lo mismo con la energía eólica. Entonces, se debe resolver de alguna forma. Y vamos a ver cómo se presenta justamente una solución a eso con lo que son las plantas Power-to-X. Vamos a ver un video. For an all-electric society to become a reality, a lasting solution is needed that addresses the storage and transport of energy generated from renewable sources. Furthermore, liquid and gaseous fuels will still be needed as well. It is primarily the mobility sector that will continue to depend on fuel in the long term. In future, the various fuels will be produced using clean electricity. There are places in the world where clean solar power can be generated in abundance. In other areas, the weather conditions make it impossible to cover the demand sufficiently. And of course, solar power cannot be harnessed at night. How do we balance out this disparity? What can be done with surplus capacity? And what should be done during periods of low sunlight? The solution is Power to X, where X is the variable representing various energy-rich gases, liquids, and chemicals. These synthetic fuels are also known as e-fuels. How does it work? During periods of sunlight, the generated surplus capacity of clean solar power is used to initiate electrolysis. Energy-rich hydrogen is produced from water and can be used in many applications. However, other fuels are also needed for certain applications. In this case, CO2 from the atmosphere is bonded with hydrogen. Suitable catalysts can be used
for the climate-neutral production of various synthetic fuels. For example, methanol for motor vehicles, jet fuel for airplanes, or gas for heating or energy regeneration. Therefore, energy converted from surplus capacity can already be stored and transported in the existing infrastructure used today. For example, using pipelines or gas tankers. With these e-fuels providing additional energy storage, sufficient clean and climate-neutral energy is always available at any time and anywhere in the world. This technology is therefore playing a Recording in crucial role progress. in making an all-electric society a reality. Muy bien. Entonces, con este video nos queda claro que de alguna forma la solución a este desafío que yo les planteaba está frente, ¿no es cierto?, a este concepto de la generación de los e-fuels o combustibles sintéticos que de alguna forma se producen, ¿verdad? O se van a empezar o ya se están produciendo gracias a estas plantas que son Power to X, que de alguna forma convierten, ¿no es cierto?, de energía limpia, eso es súper importante subrayarlo, a hidrógeno, gas, líquido, etc. ¿Ya? Eso es en el fondo el concepto. ¿Qué cosas han pasado localmente? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros localmente? En Chile vamos a compartir aquí. Ups, a ver si esta cosa aparece. Ahí está. Bueno, como ustedes pueden ver acá, hay diferentes iniciativas. Está esta asociación, vamos a compartirle todos estos enlaces a continuación. Programa de Energía Renovable y Eficiencia Energética de Chile, el 4E. ¿Ya? El 4E Chile es una organización obviamente preocupada no solamente del tema del hidrógeno verde, sino que de diferentes instancias que nos permiten generar energía limpia y poder aprovechar lo que es la eficiencia energética. Y acá hay un ejemplo bien simpático de cómo diferentes, por decirlo así, actores del sistema se van a ir como uniendo. Esta es una central reconvertida, por ejemplo, utilizando un gas no nocivo con el medio ambiente, un parque solar fotovoltaico, un sistema que nos permita exportar obviamente el hidrógeno o los combustibles sintéticos comprimidos, etc. De hecho, hay un hub que esta misma organización tiene disponible, ahí ustedes pueden ver más información en beneficio del tiempo y de la presentación de Mirko, que se viene entretenida. Yo estoy como medio encima a la hora. Vamos a ir avanzando, pero hay bastantes cosas que ustedes pueden ir encontrando y obviamente todos estos enlaces se los vamos a compartir. Lo estamos compartiendo en el chat ya. Excelente, pero todavía no los vean, porque sigan atentos a lo que estamos diciendo ahora. Y también yo les voy a contar que nosotros como empresa tratamos no solamente de hablar de esto, de Power to X o de la parte de gemelos digital, etcétera, sino que tratamos de alguna forma de hacerlo de la forma más didáctica posible y de cómo estos sistemas, como por ejemplo el caso del Power to X, esta es una planta simulada que tenemos en internet, nosotros podemos ir viendo de qué manera nosotros podemos ir interactuando con estos sistemas. Y ahí está un acercamiento, ¿no es cierto?, al proceso de la planta, que si ustedes se fijan, está asociado con la generación de energía renovable, cómo el proceso de electrólisis nos permite obviamente generar este tipo de combustible y en este caso poder almacenarlo. ¿Ya? Hay una serie ahí de aspectos que yo los voy a invitar a que ustedes revisen. Si bien es cierto, por ahora está en inglés, pero se puede ir entendiendo bastante bien cuáles son los diferentes actores, la parte de generación y obviamente lo más importante, la parte del consumo, que ahí estamos, ¿no es cierto?, metidos nosotros como consumidores en nuestros hogares, en transporte, en la industria, etc. Así que eso está como bien, como les digo, bien entretenida. Los que manejan inglés lo van a conocer bastante bien, si no lo podemos revisar juntos, porque de alguna forma a partir de este tipo de iniciativas nosotros podemos entender qué es lo que está, digamos, pasando con toda esta tecnología y que si ustedes se fijan, no solamente es eso, sino que hay otros conceptos que con la ayuda de Mirko probablemente durante 2023 vamos a estar compartiendo con ustedes, incluso con algunos socios. Voy a ir adelantando un poco la sorpresa que tengo para hoy día. Tenemos ahí una alianza en curso que se está generando, por ejemplo, con un fabricante internacional de instrumentación que es Endress & Hauser, y ahí vamos a contarle algunas cositas de qué cosas vamos a ir haciendo en conjunto.
Así que sigamos con la presentación. Ya vimos entonces lo que estamos haciendo en Chile, visitamos, ¿no es cierto?, esta planta virtual, pero nuestro foco, ¿no es cierto?, es el mundo inteligente con estos tres pilares, ¿no es cierto?, electrificar, digitalizar y automatizar para poder empoderar, ¿no es cierto?, la All Electric Society. Dentro de las cosas que ya les decía que queremos hacer durante el próximo año, los entrenamientos asociados a soluciones que hay disponibles, que no son nuestras, sino que están generadas en el mundo del Process Automation y nuevas tecnologías. Y en base justamente a esas nuevas tecnologías es que, aquí ya yo voy a hacer el pase a Mirko, vamos a partir con que Mirko nos cuente de qué se trata esta tecnología Ethernet APL y vamos obviamente a hacer el final cómo aporta obviamente a este concepto que nosotros estamos comentando. Te dejo, Mirko, con la audiencia. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Bueno, para la industria de proceso, para cualquier industria, el tema de cómo comunicar las señales que vienen de campo con el sistema de control tiene una importancia vital. Hoy en día es una época en la cual se busca el mayor grado de eficiencia posible en los procesos de producción, lo cual requiere de manejar más información para optimizar esos procesos, para eliminar cualquier ineficiencia. Pero eso requiere de un medio de comunicación con un ancho de banda y con una disponibilidad mucho más alta de la que se consigue hoy en día con la tecnología tradicional de 420 mA. Y con el uso de distintos protocolos de comunicaciones en las plantas de proceso. El mecanismo, digamos, la metáfora que siempre me gusta hacer es la siguiente. Por ejemplo, cuando me comunico con Álvaro, estoy utilizando un lenguaje común, el español, para hablar entre nosotros. Con ese lenguaje estamos utilizando el mismo protocolo de comunicaciones para poder entendernos. Los mensajes que le estoy mandando a Álvaro al hablar, estoy transmitiéndolos a través de un medio físico que es el aire. Pero supongamos que yo me empiezo a alejar de Álvaro mientras más me aleje de él, tengo que hablar más fuerte. Claro. O sea que va a llegar un punto en el que no voy a poder hablar con él ni me va a escuchar bien porque voy a estar muy lejos. Pero ¿qué pasa si en ese momento tomo dos latas, las uno con un hilo y empezamos a hablar a través de esas latas con el hilo? Como cuando éramos niños. Como cuando éramos niños, como un juego. Entonces me va a poder escuchar, antes no me podía escuchar, pero a través de ese mecanismo me va a poder escuchar. Lo que hice en ese caso fue cambiar de capa física de comunicaciones. Dejé de utilizar el aire para emitir mis señales y empecé a utilizar un hilo. Y ese hilo es una capa física más adecuada para comunicarme con Álvaro a través de una gran distancia. Bueno, buena analogía, que nos va a servir para ahora, ¿verdad? Ahí está con el de la derecha, por ese. Okay. O si no, hay video. Sí. Bueno, APL, Ethernet APL. Bueno, ¿qué es Ethernet APL? El gran problema de utilizar Ethernet en las plantas de proceso es que las plantas de proceso y casi cualquier aplicación industrial son ambientes muy exigentes, muy rigurosos con la parte física del material. Tiene que ser un material muy robusto el que se utilice en una planta de proceso o una planta industrial. Y las conexiones vía Ethernet tradicionales utilizan un cable que es el cable de 4 u 8 hilos, con los conectores RJ45, que son endebles, son muy delicados y no están preparados, no fueron diseñados para ese uso. Con lo cual su uso en aplicaciones de proceso era muy limitado, además del hecho de que en las industrias de proceso existen zonas clasificadas como potencialmente explosivas y nunca se desarrolló un estándar de comunicaciones en Ethernet que incluyera la posibilidad de mantener la seguridad intrínseca. ¿Seguimos? No, un segundito. SPE, Single Pair Ethernet, es un estándar nuevo de comunicaciones que es Ethernet utilizando 2 hilos. En vez de utilizar los 4 o 8 hilos de los cables UTP normales, se regresa como a la vieja época de los cables coaxiales de Ethernet a una Ethernet basado en 2 hilos, pero un Ethernet basado en 2 hilos con todas las ventajas actuales de switches para multiplexado de señales y alta velocidad. Una variante de SPE es APL. Es una variante en la cual se utiliza un cable como cable de Ethernet, el mismo cable que se utilizaba en Foundation Fieldbus o en Profibus PA, que es el famoso cable tipo A, para mandar señales, para hacer comunicación vía Ethernet
con la instrumentación de campo. Entonces mantengo el lenguaje que estoy hablando en mi red. Si por ejemplo si mi instalación está basada en Profinet, sigo hablando Profinet. Si mi instalación está basada en Ethernet IP, sigo hablando de Ethernet IP, pero puedo llegar con Ethernet IP y con Profinet hasta los dispositivos de campo directamente. En vez de utilizar convertidores de protocolos o gateways, directamente me comunico solamente con Internet, con el medio físico adecuado para la aplicación adecuada. Perfecto. ¿Seguimos? Seguimos. La automatización de procesos tiene larga historia, pero tradicionalmente siempre fue la tecnología que se empleó para comunicaciones estaba basada en conexiones de 2 hilos. Inicialmente, en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, se estandarizó el estándar de comunicaciones de 420 mA, que todo el mundo conoce, que es muy útil porque me da la posibilidad de conseguir instrumentación que pueda comunicarse fácilmente, porque toda la instrumentación habitual habla 420 mA. Con las normalizaciones vía Namur N43 e ISP 95, se determinó además que 420 mA podía enviar cierta información de diagnóstico, como cortes de hilo o hits fuera de escala. Pero no más que eso. O sea, tengo el dato, la variable de proceso, tengo la indicación de corte de hilo y tengo la indicación de fuera de escala. Tengo 3 datos posibles con 420 mA. Los instrumentos de campo, sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, se hicieron cada vez más sofisticados y tuvieron la posibilidad de ser cada vez más inteligentes, lo que requería un canal adicional de comunicaciones para intercambiar más información con los sistemas de control. El desarrollo que tuvo más éxito en este tipo de soluciones fue el protocolo HART, desarrollado por Emerson. Que hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy se sigue utilizando. Se sigue utilizando. No como se tenía pensado inicialmente, pero se sigue utilizando. HART lo que hacía era montar una señal de frecuencia modulada, de modulación de frecuencia, sobre una portadora de 420 mA y codificar dentro de esa frecuencia, en 2 modos de frecuencia distintos, las señales digitales. Con lo cual uno pasaba de mandar un dato en 420 mA, simplemente la variable de proceso, a poder mandar la variable de proceso en 420 mA, más 3 variables adicionales de proceso en forma digital, por el mecanismo de modulación de frecuencia, más información de diagnóstico, parametrización y configuración. Con lo cual uno podía hacer la configuración remota y el diagnóstico remoto desde sala de control del equipo montado en campo. La desventaja que tenía esto era la velocidad. Por la tecnología que había en esa época, la velocidad máxima que podían alcanzar en transferencia de datos de estos equipos era de 1,2 kilobits por segundo, lo cual es nada. Hoy en día es nada. Es nada. O sea, levantar un sistema de manejo de activos en 420 mA más hard era una tarea que podía tardar 1 hora fácilmente. Sí, claro. Posteriormente se empezó a pensar en la posibilidad de digitalizar completamente la señal y evitar el tema de conversiones de corriente a un formato digital mediante el uso de los buses digitales, la famosa guerra de los buses que se desarrolló en los años 90, donde todos los proveedores trataban de imponer su propia versión su propio concepto de comunicaciones digitales a nivel de campo. Eventualmente quedaron 2, que fueron Profibus PA y Foundation Fieldbus, que están enmarcados dentro del contexto de la norma IEC 61158-2, que son los 2 protocolos de comunicaciones que se habilitaron para la comunicación con instrumentación de campo. La velocidad de intercambio de datos subió bastante, a 31.25 kbps por segundo, o sea, 30 veces más que antes, que en HART, lo cual en esa época parecía rapidísimo. Sin embargo, es la misma velocidad que uno se conectaba en esa época con un modem telefónico a Internet. Yo lo conocí como en el año 2008, más o menos. Claro. El ruido por el teléfono para la comunicación. Claro. Entonces, si bien fue una mejora sustancial en cuanto a la disponibilidad de volumen de información procedente de campo, tenía la desventaja de que, en definitiva, era algo lento. Y además, retornando al modelo, a la metáfora esa de la comunicación entre 2 personas, el hecho de utilizar un protocolo adicional requería que, si yo quería hablar con Álvaro, necesitaba un intérprete.
que tradujera lo que yo le decía a Álvaro al idioma que hablaba Álvaro, y que Álvaro, cuando me hablara, era este intermediario, tradujera lo que me estaba diciendo Álvaro al idioma que yo entendía. Esos dispositivos son los links o segment couplers o linking devices que unían Foundation Fibas Profibus PA con las redes de nivel superior. Con los DCS. Con los DCS, exactamente. Perfecto. O sea, uno requiere gateways, convertidores de protocolo o convertidores de medios que permitan convertir el idioma Profibus PA o Foundation Fibas a algo que pueda entender el sistema de control, lo cual implica costos adicionales y requerimientos de instalación más exigentes. Perfecto. ¿Seguimos? Sí. ¿Qué tenemos acá? Un lazo, el famoso lazo de 420 mA que todos conocemos. Con 420 mA, como dijimos, podemos mandar un dato. Es el método más utilizado aún hoy en día. Permite el uso de seguridad intrínseca a través con los componentes adecuados, y normalmente se utilizan encableados en orden de un máximo del orden de los 1000 metros entre la placa de entrada la placa de I/O del controlador y el dispositivo de campo. Extensiones más largas que esas requieren el uso de cables mallados puestos a tierra y algunas otras repetidores, etcétera. No es lo habitual, no es práctico. ¿Y después qué aparece? Después aparecen los amigos de Emerson, que desarrollan la tecnología HART, la señal embebida dentro de la señal de 420 mA de modulación de frecuencia, donde se codifican de manera digital 3 variables adicionales del proceso, además de la variable de 420 mA, más la información adicional como para poder permitir la configuración, parametrización y el commissioning del instrumento de campo desde sala de control sin tener que ir a campo. Claro. Y aquí, por ejemplo, para poner un caso práctico de Chile, cuando la autoridad sanitaria solicita a muchas empresas reportar su consumo de agua, muchos que tenían HART en su planta y tenían totalizado, o sea, flujómetro, tomaron el HART y usan el totalizador del flujómetro para poder reportarlo por esos medios. Exactamente, no solamente la información queda disponible para el sistema de control, sino queda disponible para el usuario. Claro. Y esa información disponible para el usuario a veces no es necesario, no está relacionada con el proceso o con el control del proceso directamente, sino que es información útil para otro tipo de aplicaciones que sería más que todo de monitoreo y optimización de los recursos. ¿Y después qué aparece? Después vino la guerra de los buses. Claro. La guerra de los buses. Ahí está tapando los logos. La tradicional competencia entre Foundation Fibas y Profibus PA, que utilizaban la misma capa física, el cable tipo A61 definido por bajo IEC 61158, que permitía tener un cableado por segmento, el concepto de segmento de bus. El segmento de bus es un tramo de cable que va desde el host o de la placa de comunicaciones del controlador hasta el último dispositivo de campo o el último terminador de campo que está en el cableado. Ese tramo de cable se denomina segmento y del cual se pueden conectar fácilmente con un circuito en paralelo los instrumentos de campo. Permitía hasta 1900 metros de largo la suma total del troncal y derivaciones, porque aparece el concepto de derivaciones. Ahí vemos que tenemos el controlador y llevamos una caja de campo que va a permitir la conexión de diversos dispositivos en campo, inclusive mediante seguridad intrínseca al bus de comunicaciones. Bueno, aquí la ventaja en general era la distancia, ¿no es cierto? Primero la distancia. La energía sobre el segmento. La otra, 420 mA manda energía, o sea, alimenta los dispositivos. Pero acá, además de alimentar los dispositivos, alimento a todos los dispositivos que le manejan ese elemento por un solo cable. Claro. Y la velocidad que hasta ese momento era la más rápida. Sí. ¿Pero qué pasó? Pero la diferencia fundamental está en que antes digamos, en un segmento Profibus PA uno podía conectar en el orden de 24 instrumentos en la vida real. Sí. Si lo quería hacer en 420 mA necesitaba 24 cableados de 420 mA. En Profibus PA o en Foundation Fibas necesitaba un solo cable que recorriera la planta. Claro. Para conectar los 24 instrumentos. Ahí había un beneficio. Y ahora aquí está la estrella del día. Ya había la estrella del día.
El problema con Profibus PA y Foundation Filos era el problema de que era un protocolo adicional que se sumaba a los protocolos ya existentes. Se perdió ahí. Sí, gracias. Entonces, esa conversión de protocolos implica mayor equipamiento, implica la posibilidad de errores, porque, como dice la frase, traductore y traditore, o sea, el traductor es un traidor a veces. Cualquier error que se produzca en la traducción de protocolos puede implicar la pérdida de datos o afectar el proceso. Por lo cual, lo ideal sería no tener que hacer conversión de protocolos, sino utilizar Ethernet con el medio físico adecuado para la aplicación adecuada. APL viene para suplir ese hecho justamente de reemplazar los switches de comunicación e inclusive puede ser una alternativa al 420 mA utilizando como único protocolo de comunicaciones en la planta Ethernet. De hecho, el nombre lo dice para los que entienden inglés, es capa física avanzada. APL es Advanced Physical Layer, o sea, capa física avanzada. Ethernet APL es una capa física más. Exacto. ¿Tú me dices, seguimos? Sí, pasamos. Vamos. Entonces, ¿qué nos aporta este APL? Nos permite armar redes de instrumentación de la misma manera en que armamos nuestras redes de computadoras en las oficinas. O sea que algunos informáticos podrían tener trabajo en instrumentación. Absolutamente. Wow. Por ejemplo, ahí vemos un controlador que habla algún tipo de protocolo de Ethernet industrial que se va a comunicar mediante ese cable verde, que va a ser es el color que normalmente se utiliza para representar Ethernet industrial, con un switch de campo que habla Ethernet APL. Y que sirve como un conversor de medios para pasar de RJ45 y 4 hilos a 2 hilos, el mismo cable que Foundation Filos o que Profibus PA, y conectar los instrumentos, pero manteniendo el protocolo de comunicaciones utilizado a nivel superior, o sea, Ethernet. Bien. De hecho, uno puede enviar distintas versiones de Ethernet sobre el mismo cable. Si uno tiene una parte de la planta que está hecha en Ethernet IP, va a seguir en Ethernet IP. Si uno tiene una parte de la planta que está hecha en Profinet, va a seguir comunicándose en Profinet. Inclusive pueden compartir el mismo cable, de la misma manera que uno puede, por el mismo cable, uno puede mandar correos, ver una página web o ver Netflix. Exactamente. En todos esos casos, utilizando Ethernet. Claro, es multiprotocolo. Exactamente. Bueno, vamos entonces a ver alguna... un segundito sí, antes. Sí. En cuanto a las distancias, que ese es un tema que siempre uno pregunta, ¿qué distancias puede cubrir con todo esto? Bueno, los switches de campo APL son switches. Entonces la comunicación con el sistema de control se hace como un switch común y corriente y sabemos que la distancia máxima que puede haber entre dos switches en Ethernet son 100 metros. Hasta ahora. En este tipo de instalación son 100 metros. Ajá. Pero las derivaciones a campo pueden llegar hasta 200 metros. Ahí tenemos una gran. Y la gran ventaja de Ethernet APL es que en vez de los 31.25 kilobits por segundo que teníamos en Foundation Filos o en Profibus PA, pasamos a 10 megabits por segundo. Ya no son 31,25. Es 300 veces más. Wow. Entonces ahí ya empieza, probablemente a algunos de ustedes ya se les empezaron a ocurrir alguna idea. La cantidad de el volumen de información que uno puede mandar por Ethernet APL es 300 veces superior al volumen de información que uno puede mandar a través de Profibus PA o de Foundation Filos. Excelente. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de topología ahora. Esa, ¿no? Vamos a ver. Hay dos topologías básicas que se diseñaron en Ethernet APL. La idea de Ethernet APL es simplicidad, que la instalación sea lo más simple posible, que no requiera un ingeniero certificado en APL, sino que se fuera lo más amigable posible para el usuario final. Y cualquier implementación que aumente la resiliencia, la disponibilidad de la red, use los mecanismos ya existentes de los protocolos habituales. Por ejemplo, en este caso tenemos dos switches estándar, de los cuales están colgados dos switches de campo de Ethernet APL, y la redundancia de red está dada por un anillo MRP, que MRP es el protocolo de redundancia específico de Profinet.
O sea, si ya los protocolos de campo de terminal industrial tienen mecanismos de redundancia implementados, no tiene sentido incorporar nuevas opciones de redundancia, sino utilizar las existentes. Entonces acá lo que yo tengo son dos switches que están configurados en modo estrella, que es básicamente un switch con instrumentos colgados alrededor, y eso se adapta muy bien a la tendencia actual en la industria de procesos de basar las plantas en conjuntos basados en skits. En un skit, como con las cosas cerca. exactamente, tengo un skit, tengo una pequeña caja de campo donde tengo el controlador, mi switch de campo, y lo más probable es que todos los instrumentos y todos los dispositivos que tienen ese skit estén a menos de 200 metros de la caja. Y como Ethernet APL, además de brindar comunicación, brinda alimentación, reduzco el cableado de una manera notable. Ok. Y si yo igual quiero llegar a los niveles de distancia que ofrecía Foundation Fieldbus o Profibus PA. Bueno, pasamos a la siguiente opción. En Foundation Fieldbus y en Profibus PA, después de mucha lucha, se llegó a la conclusión de que la mejor solución para implementar buses de campo en seguridad intrínseca, en ambientes con riesgo de explosión, era el concepto del High Power Trunk o tranque de alta potencia y los Field Barrier o barreras de campo. Bueno, Ethernet APL utiliza el mismo concepto de una caja, de un switch que tenga una conexión entre switches a través de un cable troncal que no está limitado por seguridad intrínseca, sino que está protegido por un sistema de protección incrementada, y las derivaciones a campo son las que son de seguridad intrínseca. Porque cuando uno tiene el riesgo que uno corre en una instalación de instrumentación de seguridad intrínseca, se presenta únicamente en la conexión y desconexión de los instrumentos de campo. Claro. El troncal no se toca nunca. Entonces hay que asegurarse en campo al final. El campo es intrínsecamente seguro hasta zona 1 o clase 1 división 1, y los switches se pueden montar hasta zona 2 o clase 1 división 2, y si uno trabaja bajo normas europeas, uno puede llegar a montarlos en zona 1 mediante el uso de un gabinete de seguridad incrementada. Y la distancia que existe entre un switch alimentado por el troncal es de hasta 1000 metros. Y como dijimos, el segmento en Ethernet APL es la distancia que hay entre un conector y otro. O sea, yo puedo tener 1000. Exactamente. No más de 3 de momento, porque cada vez que uno pasa por un switch hay una cierta distorsión en las señales. Pero ya ganamos comparado con lo otro. O sea, ganamos distancia, ganamos velocidad. Y ganamos potencia. Y tenemos capa física y ganamos potencia. Y ganamos potencia porque la potencia disponible en cada field switch llega a 60 watts. Wow. ¿Esto se nos ocurrió a Phoenix Contact? ¿Solamente? Este fue un trabajo arduo por un grupo grande de organizaciones. Vamos a verlo. Iniciado por la Fieldcom. Fieldcom es el resultado de la unión de la Hard Communication Foundations y de la Fieldbus Foundation, en conjunto con la ODBA, que es el organismo que se dedica a normalizar todo lo que sea DeviceNet, ControlNet y Ethernet IP, con la OPC Foundation, que se dedica a toda la normalización de OPC, de comunicaciones OPC y OPC UA, DPI, que es Profibus International, Profibus and Profinet International, y también de los principales fabricantes de instrumentación y de sistemas de control existentes en el mundo. O sea, no es un acuerdo de pequeños jugadores, no es un acuerdo unilateral de un par de empresas, es un acuerdo donde la gran parte del mercado se puso de acuerdo y se pusieron de acuerdo en decir esto es lo que vamos a hacer. Perfecto, y hoy día, bueno, de las marcas que aparecen ahí, estamos presentes 2. Ya vamos a presentar al colega de Endres. No aguanté la sorpresa. Vamos a ver entonces ahora algunas características del producto. ¿Cómo es que funciona esto? O sea, suena maravilloso, pero ¿cómo funciona? Claro. Bueno, esto es nuestra concepción de cómo sería un switch de campo. Es un producto que va a salir al mercado en el año que viene, a principios del año que viene. La liberación de productos que
para Ethernet APL va a empezar a finales de año. El año 2023 va a ser el año crítico donde de pronto va a haber una avalancha de productos APL. Así es. Este switch es un switch como el que uno utiliza en la empresa, pero las salidas a campo, ustedes pueden ver que tienen borneras, porque las salidas a campo utilizan el cable tipo A. Perfecto. Que son 2 hilos. 2 hilos, de par trenzado. Que es el mismo cable que se usa para... Foundation fibras y profilas. O sea, una buena noticia para los que ya están empezando o pensando en cómo lo voy a hacer para migrar. Aguas arriba tenemos 2 puertos RJ45, un uplink y un downlink, y si requiero distancias más grandes o tengo problemas de diferencia potencial de puesta a tierra, puedo hacer el vínculo entre 2 switches mediante un vínculo de fibra óptica. Con lo cual aíslo galvánicamente los 2 switches y me olvido de la diferencia potencial y de los problemas que causan ese tipo de instalaciones. Que en realidad no es un problema, sino que un beneficio finalmente, porque la gente sabe qué aporta poner fibra óptica en estos casos, digamos. Sí, la fibra óptica permite olvidarse de los problemas de los lazos de corriente de tierra. De tierra, etc. Y bueno, este dispositivo, este switch, en principio puede funcionar como un equipo, como un dispositivo Profinet IO. Entonces uno este dispositivo puede ser declarado en la configuración del PLC como un dispositivo Profinet IO, y por un tema de compatibilidad, además de ser compatible con instrumentación APL, que va a salir en algún momento, tiene la funcionalidad además de actuar como un proxy PA a Profinet. Esas son las características que están acá. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno define este equipo como un nodo Profinet IO y con esta instrumentación Profibus PA a las derivaciones, el equipo permite incorporar esos dispositivos PA como módulos de un dispositivo Profinet IO, que sería el switch. Entonces uno puede utilizar este tipo de componentes para reciclar una planta basada en Profibus PA, conectando los dispositivos PA a este switch momentáneamente, hasta hacer el reemplazo eventual por el dispositivo Ethernet APL. Perfecto. Hay 2 cosas. Tenemos el tiempo medio encima, porque esto está muy entretenido, pero tenemos que... Vamos a acelerar un poco. Y lo segundo es, entonces nosotros como marca estamos en la parte de infraestructura de comunicación. Exactamente. En instrumentación, bueno, tenemos ahí un amigo que nos va a contar algunas cosas a continuación, pero respecto de justamente la instrumentación, ¿cómo va a ser como la disponibilidad de equipo? El punto de vista nuestro es que lo más probable es que los equipos más complejos y que generen mayor cantidad de información son los primeros que van a ser pasados a APL, cromatógrafos, analizadores de gases, instrumentación analítica. Después son medidores de caudal, Coriolis, instrumentación multivariable. Perfecto. Conforme vaya aumentando la complejidad del instrumento, es más lógico utilizar APL, sí, claro, para aprovechar los 10 megabits de ancho de banda que tengo. O la información. Lo que no vemos con mucha prioridad es todo lo que sea instrumentación simple, o sea, equipamiento para medir temperaturas o digital input, digital output. Lo más probable es que se implementen soluciones tipo mini remote input output, como el remote IO específico específicamente para que hable APL, pero que sirva para recolectar ese tipo de señales. Con la ventaja de que voy a poder conectar mi remota a la red con un solo cable. Claro. Y si yo quiero migrar, Mirko, ¿qué puedo hacer? Depende de lo que tengas en este momento. Si no tiene la instalación tradicional de un DCS, que implica gabinetes de I/O, gabinetes de marshalling, gabinetes intermedios con interfaces que pueden ser subida intrínseca o convertidores de señal, y junction boxes que distribuyen las señales de campo, lamentablemente ahí tiene que cambiar todo. Sí, claro. Pero si estamos así, ¿no es cierto?, que es lo que se trabaja hoy día, podemos llegar a una estructura como lo que se ve acá, ¿verdad? La ventaja de esto es que la complejidad de la instalación disminuye de una manera tremenda.
Sí, los fideos que se veían en la imagen de antes. Exactamente. Claro. Si digamos una planta de proceso tiene en promedio unos 1500 puntos, en la configuración anterior tenía 1500 pares de cables. Si tengo 1000 metros de cable, son miles de kilómetros de cable. Ujú. Con Ethernet APL tengo la reducción es en órdenes de magnitud. Ujú. Y si trabajamos con un sistema de IO remoto, por ejemplo, un IO remoto Profio. Ahí lo que podemos aprovechar es la alimentación en campo, porque si uno tiene remoto I/O en campo, va a tener 24 volts en campo. Eso sí. Entonces existen switches de campo que pueden ser alimentados por esos 24 volts y permiten extender la red de Ethernet APL en el campo, manteniendo la comunicación vía Ethernet con el sistema de control. Y quedaríamos más o menos así. Exactamente. Perfecto. Si ese es el caso, ahí no estamos utilizando el power switch, porque estamos conectándonos directamente al switch de campo vía Ethernet convencional. Ujú. ¿Y si la planta es Foundation Fieldbus? Y ahí lamentablemente hay que cambiar todo. Lo que podría llegarse a rescatar sería el cableado, si está en buenas condiciones, porque es el mismo cable que se utilizaba antes. Sí, igual no es menor, porque el cable que se usa para Foundation Fieldbus es un cable que va habitualmente va con una cobertura, por lo tanto sería atractivo, digamos. Y quedaría de esta forma, ¿verdad? Sí, es un reemplazo, básicamente sacar todo y hacerlo todo de nuevo. Lo que sería rescatable sería el cableado de campo. Perfecto. Nos queda Profio y APA. Profio Fea son la gente afortunada. Los menos, parece que son los menos en Chile, ¿no, Rodrigo? Sí, ahí lo está indicando. ¿Por qué son? Porque como dijimos previamente, Tiene un switch Ethernet APL actúa como un proxy Ethernet Profinet. Perfecto. Y Entonces, en la normativa Profinet, desde un primer momento, siempre se quedó definida en el estándar cómo se podía implementar el mecanismo de proxy. Entonces, haciendo uso de esa ventaja, teniendo una estructura de proxy determinada, al utilizar cada switch como un proxy Profinet, yo puedo mantener la instrumentación de campo Profibus PA existente, el cableado existente y conectar a los switches así. así. Perfecto. Ahí es compatibilidad full con PA, en definitiva. Sí. Perfecto. Y también obviamente tenemos algunas otras opciones. Yo creo que tenemos una parte para hablar respecto de la guía de ingeniería, pero por razones de tiempo me gustaría que lo mencionemos, porque esta guía está disponible. Está disponible en inglés y en alemán. De momento, para fines de año va a estar disponible en español. ¿Quién la está escribiendo? No, la escribió un montón de gente. La versión española la traduje yo. Sí. ¿Viste? Así que bueno, si ustedes hablan inglés, ¿no es cierto? La pueden encontrar, ese enlace también lo vamos a compartir, como para que vean bastantes cosas del resumen de la presentación de hoy día. Internet-apl.org, ahí van a encontrar la información en inglés. Ajá. Y a fin de año van a tener la versión en español que... Perfecto. Bueno, y aquí hay algunos rescates, ¿no es cierto? Sí, cubre, esta guía de ingeniería cubre todos los requerimientos necesarios para encarar un proyecto Ethernet APL desde cero, explicando todos los conceptos, Claro. incluyendo el concepto Two Ways, que es el concepto de seguridad intrínseca para Ethernet APL. Y aquí, bueno, hay algunos, como les decía, Algunas recomendaciones del tipo de cable que hay que utilizar para aplicaciones brownfield, o sea, revampings, Claro. y el tipo de cable que se recomienda utilizar para aplicaciones greenfield, o sea, plantas nuevas. Claro, que sería el cable Tipo A. que es el que se usa hoy día para Foundation Fieldbus y Profio PA, que Exactamente. sigue siendo un cable de 2 hilos, etc. Bien, vamos ya llegando al final. Queremos invitar, Rodrigo, por favor, vamos a invitar vamos a dejar la presentación. Les voy a presentar a un participante más en este foro. Hola, buenas. ¿Te puedes presentar tú mismo, Rodrigo? Bueno, mi nombre es Rodrigo Assmann, yo trabajo en Endreshauser Chile. Estoy encargado por el momento de lo que es toda la instrumentación referida a flujo, nivel y presión dentro de Endres. Yo soy Product Manager de esas tres líneas dentro de Endres. El próximo año voy a tomar el cargo de Product Manager en digitalización, por lo tanto dentro de Endres yo voy a estar encargado de todo lo que es relacionado a protocolos de comunicación digitales,
a nuestra nube que tenemos también para poder tener acceso remoto a toda la información que ustedes puedan tener en la planta. Perfecto, gracias Rodrigo por la intro. Bueno, también aprovechamos de anunciar que a nivel local estamos avanzando en un acuerdo colaborativo con los amigos de Vendors, porque ellos traen eventualmente la instrumentación, nosotros la parte de comunicación y control, y algunas cosas obviamente que se pueden ir complementando. Vamos a ir avanzando con eso. Así que te vamos a hacer algunas preguntas, Sí, Rodrigo. ¿Cuál es la visión de Endres y Hauser en el desarrollo de APL en general? Por todo el tema del boom de lo que es digitalización, el Internet de las Cosas, el IoT y todo eso, APL va de la mano con todos esos avances para poder tener plantas más seguras y más supervisadas, en el cual yo como mantenedor, accediendo directamente a los equipos de forma fácil y rápida, puedo determinar si tengo que o no ir a terreno a hacer alguna acción. Por lo tanto, para nuestros clientes lo que es APL funciona en ese sentido. Por lo tanto, nuestra orientación como Endres Hauser es poder soportar eso con nuestros clientes para ir apoyándolos y generando esta mantención remota, por decirlo así, de sus equipos, de su planta, de sus procesos y más seguros. Claro, y dar continuidad, por supuesto. Claro, y dar continuidad a los Perfecto. puntos de medición. Según tu experiencia, ¿en qué mercados locales tú crees que el lanzamiento de esta tecnología podría tener como mayor interés? En un principio yo creo que minería estaba trabajando arduamente en lo que es mantener una seguridad de su gente, por lo tanto hacer esta verificación remota o hacer este diagnóstico remoto es fundamental para ellos, y yo creo que ahí va de la mano con los avances tecnológicos que ellos van necesitando. Y así otras empresas también, otras industrias también, como las industrias químicas, tienen alto potencial, y en un poco menor grado también lo que es food and beverage, la industria de alimentos. Sí, que uno se topa harto ahí con, Claro. con la instrumentación. Hay que, un comentario. No hay que pensar en APL como una tecnología exclusiva dedicada a las zonas clasificadas, sino como un reemplazo de toda la instrumentación existente. Claro, si bien es cierto, nosotros mostramos cosas Que van que van en el tema de Así como desclasificar. pertenece para las zonas clasificadas, se puede utilizar para las zonas seguras sin ningún inconveniente. Ujú. Bueno, en parte nosotros ya mencionamos algunos beneficios, pero nos gustaría que tú nos contaras, basado en tu experiencia, cuál es el mejor argumento respecto de APL para el mercado chileno, de por qué se debería considerar una migración en la medida que la tecnología está disponible. Básicamente esa transparencia que se va a lograr con APL, de poder tener el mismo protocolo de comunicación desde los niveles altos de la empresa, desde los niveles corporativos hasta el punto más remoto de terreno, esa transparencia va a ser lo fundamental en ese sentido, con la acción de poder tener esta supervisión de los equipos directamente de terreno, sin tener estos conversores, como mencionaba Mirko, que muchas veces un conversor de protocolos puede generar algún error, algún problema de interoperabilidad, alguna desconexión. Acá, como es transparente, es el mismo protocolo, como ya mencionaban ustedes, van a poder tener acceso a los equipos, y también van a poder tener toda esa información en la nube y verla desde cualquier punto del planeta donde tengan acceso a Internet, acceso a la red interna, van a poder hacer supervisión. En primer lugar, yo creo, o en primera instancia, yo creo que lo que es control de inventario, el poder mantener un stock de materias primas, que es algo no tan crítico para el proceso de la planta, en el sentido de no hacer un control inmediato hacia el segundo, al microsegundo, es lo primordial en cuanto a poder digitalizar y a poder postear esta información en la nube y tener acceso a eso para poder controlar este inventario. Ajá, y después, claro, ir pasando a lo que es el diagnóstico de los equipos, poder hacer alguna verificación de cómo están y todo eso. Yo creo que eso es lo fundamental para poder que nuestros clientes empiecen a tomar conciencia de esta tecnología y puedan ir migrando poco a poco. Gracias, Rodrigo. Antes de que se nos una Juan para la ronda de preguntas de la audiencia, no sé si hay preguntas, ahí viene Juan, quiero decir dos cosas. Bueno, por el plan nuestro, nosotros vamos a avanzar, y la idea obviamente es hacerlo con ustedes localmente, demostrar
cómo va a ir avanzando esta tecnología respecto de la disponibilidad de equipo, ¿no es cierto? Porque muchos de ustedes probablemente dicen, vaya, está bonito eso, pero quiero ver algo físico. Claro. Nosotros ya tenemos los prototipos, entiendo que ustedes también los mostraron en Akema. Sí, se mostraron prototipos en Akema y nosotros en el lanzamiento para nuestro mercado mundial, desde el Q1, o sea, en el primer cuarto del próximo año vamos a tener disponibles algunos equipos ya con APL directamente. Perfecto. Ujú. Yo no sé si decir el Q1, pero nosotros también durante 2023 también vamos a tener productos disponibles. Como les decía, los prototipos ya están. Se lanzaron en Akema, para los que no saben, en una feria de automatización de procesos que se hace en Frankfurt, en Alemania. Se hizo ahora recientemente en agosto. Y eso que está, como decimos, recién saliendo del horno, es lo que les traemos a ustedes en este evento Oktobertech durante la mañana de este día viernes. Juanito, acércate por favor, para que vamos cerrando ya esta parte. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Poniendo Qué gusto verlos. nuestro apoyo ahí para la Sí. continuidad. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, hemos tenido una mañana súper exitosa, tenemos muchas personas conectadas y hablábamos ahí en el Switch que todas las personas que están escuchando atentamente son personas que están muy interesadas, que esto es un tema muy específico. Sí. Tener aquí a estos colegas, a Mirko, que acaba de hablar de la guía para ingeniería, así se llama, ¿cierto? Sí. Sí. Acabamos de compartir el link en el chat para que Excelente. ustedes la puedan descargar en la versión en inglés y esperar a que Mirko termine la versión en español. Hay que publicarla, está terminada. Sí. Entonces es un lujo hoy día de parte de los invitados que tenemos, así que los queremos agradecer y los quiero poner en aprieto un ratito ahí para que empecemos a conversar, porque Veamos. las preguntas, como todo digo, en la mañana empiezan de una y de repente explota el chat cuando ustedes empiezan ya con temas más puntuales. Mira, Víctor Galás nos pregunta, consulta, ¿estos equipos Ethernet APL vienen con sistema de ciberseguridad? Los equipos APL en particular, yo creo que no. No, porque como dijimos, APL no es un protocolo de comunicaciones, es un medio físico. La ciberseguridad está dada por la ciberseguridad incorporada en el protocolo de comunicaciones utilizado. O sea, si Profinet es ciberseguro, APL va a ser ciberseguro, porque lo que uno va a mandar por el cable va a ser Profinet. Si Ethernet IP es seguro, entonces lo que uno va a mandar por Ethernet IP va a ser seguro porque es Ethernet IP. Pero de cualquier manera, yo quiero agregar ahí que la ciberseguridad, en definitiva, nosotros disponemos de un portafolio de ciberseguridad importante que para quienes estén interesados les podemos profundizar. Finalmente, en otros niveles de ese tipo de redes se va a incluir claramente con algún firewall, con algún routador, etcétera, que te permita. Se mantiene la misma configuración anterior que teniendo Ethernet o Profinet, pero ya, como dice Mirko, como es una capa física diferente, va a ser traspasada también a esa capa física de esta ciberseguridad. Ujú. Perfecto, mira, Mario Bamonde nos dice, hola, buenos días, nos saluda a todos, dice, consulta, ¿qué tan resistente al ruido o interferencia electromagnética es este sistema de comunicación? Para los cableados normales es sumamente resistente. La gran ventaja que tiene es la siguiente. El problema que tenían Foundation Fibers y Profibus PA era que eran redes de circuito, eran un gran circuito en paralelo, una guirnalda gigante con 1900 metros de cable expuesto a ruidos. En cambio, en Internet APL, los segmentos aislados harmónicamente son únicamente entre dos dispositivos. Entonces la protección contra ruidos se hace solamente en el troncal o solamente en los spurs. Y en 1000 metros de distancia entre puntos no hay posibilidad de que haya influencia de ruido de un lado o del otro. Y la tecnología es muy robusta en cuanto a los problemas de ruido. Ujú. Y si existe algún problema de ruido o de diferencia potencial opuesta a tierra o corrientes de recirculación por diferencia de potencial, con la conexión de fibra óptica se eliminan de cojo. Perfecto, perfecto. Oye, nos preguntan también, dice Carlos Velázquez, ¿las borneras de estos equipos Ethernet APL siguen siendo por tornillo o hay versiones libres de mantenimiento? Ah, mira cómo han Sí. aprendido. Sí, vale. Mira, yo creo que en el lanzamiento primario van a existir la conexión por tornillo. Ese detalle tenemos que revisarlo, pero la verdad es que en el caso nuestro, como somos fabricantes de borneras, específicamente probablemente va a haber una versión de libre mantención y una versión de tornillo, porque esa es como una disputa de como el gusto del consumidor. Y aparte es parte del nuevo estándar Complete Line, que todos los productos tienen las dos versiones. Exacto.
donde la conexión rápida y lo que hemos estado trabajando, que mostré ayer, la conexión PushX, que es la nueva conexión Sí, rápida, sí. va hacia un segmento como más tecnológico, se podría decir, para los integradores que les gusta usar la tecnología, pero no hemos dejado el tornillo de lado porque el tornillo sigue siendo a nivel mundial la versión más vendida en todos los productos en general, así que Para lo que es Ethernet APL es indistinto utilizar borneras de tipo tornillo o borneras de tipo de inserción. perfecto. Ese es un buen detalle, ¿no? Ujú. Ya, nos preguntan, esta pregunta es anónima, dice, ¿el sistema puede ser utilizado con comunicación inalámbrica de Phoenix Contact? Es una buena pregunta. Si es Ethernet, en la práctica debiera ser posible. Totalmente, porque Ethernet APL es una capa física para Claro. Ethernet. Claro, Así aquí- como es Ethernet, como es Fast Ethernet, como es Gigabyte Ethernet, como es Wi-Fi. Claro. Wi-Fi es Ethernet Exacto. bien inalámbrica, entonces No hay problema. En la Muy bien. práctica podemos ocupar prácticamente los medios disponibles. Aquí también me preguntan algo relacionado con el uso de fibra óptica o el uso de tecnología inalámbrica. Y finalmente, como es una capa Ethernet, el cambio de medio... todos los funciona. medios físicos que se utilizan en Ethernet son compatibles con Ethernet APL porque es Ethernet. Claro. Perfecto. Y sobre todo, bueno, esto ya es como de la experiencia del inalámbrico, esto no es pasar video de alta uso de ancho de banda, sino son 4 megas, 10 No, megas por cámara. por más el volumen de información que los instrumentos Es bajo. APL vayan a generar, Es va a bajo. ser muchísimo menor que no va a ser suficiente como para saturar en ningún momento los 10 megabits de ancho. Pero tengan por seguro que todas esas pruebas, cuando tengamos los equipos, las vamos a ir haciendo con instrumentos, con equipos Phoenix y con sistemas de control. Como comentario, sería ahí también hay que especificar si esa comunicación inalámbrica se requiere para hacer algún control de proceso o un control de inventario. Porque para el control de proceso, por normativa, Es todo mejor. lo que es comunicación inalámbrica no es segura, porque no aseguras que el 100% de las veces el paquete de información va a llegar a tu destino. Por lo tanto, hay que también diferenciar dónde utilizar una u otra. Perfecto. Buen punto, Rodrigo. Ok, aquí Gonzalo Cartes nos dice, interesante el Ethernet APL, es un símil al estándar IS61850 utilizado en sistemas SCADA. Les repito, La verdad, no. IS61850. 61850. No. Ethernet APL, como ya describimos, es una capa física que está pensada en poder integrar instrumentación, ya sistemas de instrumentación en lo que son procesos de diferentes índoles de producción industrial. Y ese 61850 es un estándar definido por principalmente industrias ligadas a lo que es el tema de energía. Es un estándar que se usa para comunicación en subestaciones, que define un formato de comunicación muy preciso en lo que se refiere a estampas de tiempo, etcétera, en coordinación de protecciones eléctricas y en la robustez que tienen que tener esos equipos respecto de la interferencia electromagnética. Así que la respuesta es no. Perfecto, ya. Y la última pregunta dice, para conectar varios equipos, ¿se puede utilizar la tecnología Zigbee? ¿Así se dice? Sí, la tecnología la verdad es que yo Zigbee es una tecnología orientada para otro tipo de aplicaciones. Ya, es como un estándar propietario más bien. Sí. perfecto. Y entró la última. Y ya, dice Mario Bamondes, dice, en el caso de una gran cantidad de instrumentos de campo, ¿debemos conectar punto a punto cada equipo hacia una I/O remota o existe la posibilidad, como en Profibus, hacer un conexionado serie para evitar tantos cables en dirección a un mismo I/O remoto? La red APL es una red switchada, una red conmutada. Entonces la conexión entre los dispositivos de campo y sistema de control siempre se va a hacer a través de un switch. Ya. Claro, en este caso la típica conexión, no sé, de Profibus 485 que es Daisy Chain, No. Si bien es cierto, a lo mejor sería posible, según en el caso con los switch APL, hacer una Daisy Chain, Hacer pero finalmente una cascada de sería tom- como una mezcla entre Mm. eso y una estrella. Finalmente las topologías Ethernet van a estar disponibles para Que APL está orientado a la instrumentación de campo específicamente, por lo tanto a los equipos de 2 hilos, y eso van a ser, por decirlo así, punto a punto entre el equipo y el switch. Exacto. Pero por sobre esta plataforma donde está Ethernet, no Ethernet APL, ahí tú tienes la capacidad o la posibilidad de tener De Daisy hacer- Chain. claro, De hacer hecho, otras si uno ve la topologías. evolución de la tecnología de conexión de Profibus DPI y PA, siempre trató de llegar a ser lo más parecido posible a una red multiplexada. Ujú. O sea,
las cajas de derivación son un análogo de los switches y los repetidores son un análogo de los switches conmutados. Aquí hay una pregunta que me gustó, porque justamente lo hablamos en la mañana. Ahí dice, ¿existen software de monitoreo asociados a Ethernet APL? ¿Qué podemos decir de eso? Que Sí y no. no existen softwares especializados en Ethernet APL porque cualquier software que que se pueda comunicar de alguna manera con Ethernet es viable su uso en Ethernet APL. Tomamos el tema de Packware, que es uno de los más comunes software de administración de equipamiento que hay en el mercado. Packware no le importa qué protocolo estás hablando, porque lo que hace Packware es crearte una especie de device manager de la planta. Así como uno tiene un device manager en la computadora donde uno puede ver los discos rígidos, el mouse, la placa de sonido, la placa de video, con Packware uno puede ver el sensor de flujo, el sensor de nivel, y no importa con qué protocolo esté comunicado. Packware actúa como una capa de abstracción en cuanto a los protocolos, y lo que uno hace es operar con una especie de representación virtual del instrumento de campo. Es como una especie de un concepto parecido al género digital. Claro, de hecho, Packware te permite integrar HART, te permite integrar Foundation Fieldbus, te permite integrar PA y probablemente APL. Ahí yo, como nota aparte también, pero todos los equipos APL van a tener web server. Ahí está. Por lo tanto, yo a través de la misma red Ethernet o Profinet, desde las capas superiores, desde donde yo tengo mi red corporativa, puedo conectarme y sabiendo la dirección IP de cada uno de estos equipos, yo voy a poder acceder a cada uno de ellos con el web server. Por lo tanto, no voy a necesitar ninguna interfaz adicional, ningún software. Claro que dependiendo de los requerimientos, yo puedo utilizar o Packware o nosotros tenemos Filker, que es una plataforma muy basada en la misma tecnología, o se puede utilizar solamente lo que es el web server de cada uno de los equipos. Bueno, hay muchas preguntas entretenidas. Sí, quiero terminar con una. Nos vamos, ya nos pasamos unos minutos, Sí, pero Gabriel me está mirando. vamos a ir rápido porque ya está el Infomobile instalado abajo, porque viene ¿se viene Infomobile? vamos a transmitir desde ahí. Bueno. Oye, ya. Dice... Ya, son dos. ¿Hay evidencia de comportamiento en redes mesh para mayor alcance de monitoreo? No es necesario. Una red mesh está asociada a una red de tipo inalámbrico. En cuanto a la redundancia de troncales, por ejemplo, desde nuestro punto de vista no son necesarios porque si un troncal está bien instalado, no tendría que tener ningún problema en la vida útil de la instalación. Digamos, ¿cuál sería el riesgo acá? Que algo se lleve puesto el cable y lo rompa. Pero si ese cable está expuesto y existe la posibilidad de que se rompa, es porque la instalación está mal hecha. Perfecto. Ok, y la última. Hemos contado puras cosas buenas de... ¿Ya? Y alguien nos pregunta, ¿cuál serían las debilidades? Don Franio, parece que dice, Franjo Varas, dice, buen día a todos. ¿Cuál serían las debilidades de APL? Para que seamos Es como difícil. Es como difícil decirlo ya, pero si uno compara, porque cuando por ejemplo salió Foundation Fieldbus y Profibus PA, la gente lo encontró mejor que lo que existía, que era HART, por ejemplo. Entonces, finalmente es como lo que la tecnología hoy día permite, que desde nuestro punto de vista es un salto un salto cuántico respecto de tener energía, tener multiplicidad de topología, tener más velocidad, más distancia, etcétera. Entonces es difícil decir en este momento cuáles son a lo mejor las vamos a ir descubriendo en la medida que se vayan haciendo pruebas, pero por ahora estamos bien. Promete mucho más que lo que se tiene con Foundation Fieldbus, que por ejemplo es muy conocido en Chile. La ventaja que tiene APL es que es el fruto de años de experiencia de pruebas con tecnologías anteriores que fueron mejorando hasta llegar a esto. Perfecto. Yo creo que la gran desventaja que tiene es que el mercado de automatización de procesos es muy conservador. Perfecto. Entonces va a ser como un cambio cultural, cambiar la mente del switch. Pero bueno, para eso estamos. Para eso estamos. Oye, ha sido un gusto, Mirko, ha sido un gusto poder compartir contigo. Ya llevamos algunos días aquí conversando. Creo que ha sido muy bueno. Ahí se nota inmediatamente que la gente está muy interesada porque empiezan las preguntas rápido, empieza a explotar el chat. Les quiero agradecer por esta presentación. Sí, gracias Álvaro, Rodrigo, a los amigos de Mirko, muchas gracias.
Y los quiero dejar ahora con la siguiente presentación. Les vamos a dar 2 minutos para que vayan a buscar un café y vuelvan. Y volvemos con una tremenda presentación de nuestro producto estrella que se llama Contactron. Vamos a transmitir de nuestro Infomobile. Estamos con Gabriel y con Milton. Así que los dejo invitados para que se queden con nosotros. En 2 minutos estamos de vuelta con nuestra siguiente charla sobre Contactron. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén bien.